Bueno, estamos en comunicación con el legislador porteño por el Frente de Todos, que además es politólogo y es profesor de la UBA, y es un placer, es la primera vez que lo vamos a entrevistar y charlar un rato, y él se llama Matías Barroetaveña. ¿Qué tal? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por estos minutos, y hay algo que quería yo tratar de instalar después de hablar de ciertas actitudes del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que tienen que ver con, para mí es un tema clave, porque si la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que nosotros tenemos que tener más o menos 5.5 metros de hábitat de espacio público que proponga una ciudad, eso es lo que propone Horacio Rodríguez Larreta, cuando la Organización Mundial de la Salud está pidiendo casi 15. Entonces, a partir de ahí, en unas declaraciones que vos estuviste llevando adelante en medios colegas, has dicho que uno de los problemas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta en su poco manejo político sobre el espacio público y planificación urbana, tiene que ver que está llevándose puesta la normativa y está dejando esa normativa en manos del mercado. Bueno, sobre eso quería que nos hablases y preguntarte, porque para nosotros es un tema que venimos siguiendo desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, y que habla también de cuál es el lado desde donde mira la política la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, la verdad ahí mencionaste varios temas que están todos unificados, que también, como decís, de hace muchos años, son muchos los especialistas, aquellos también, gente que está en la política, gente de organizaciones sociales, aquellos en los barrios también que han sufrido alguna de estas políticas, que lo vienen diciendo, pero la verdad es que en este último año, en estos 2 últimos años, tal vez por la pandemia, por diferentes razones, esta discusión ha logrado instalarse y tener más visibilidad. Porque desde el 2007 uno puede ver que en la Ciudad de Buenos Aires, pongo el 2007, pues la fecha en la que asume Macri con Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, y desde ahí en la continuidad de esa fuerza política, se vendieron cerca de 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años solamente alrededor de 190 hectáreas se vendieron directamente, eso se profundizó durante la gestión de Macri como presidente, porque también se vendían tierras nacionales sumándose a las tierras locales. Eso terminó este año explotando ese esquema de privatización con la discusión de Costa Salguero, ¿no? Son tierras que estaban concesionadas de forma irregular desde la época del menemismo, que ahora teníamos la posibilidad de recuperar una vista a la costanera, un disfrute con un parque público sobre la costanera, que han decidido construir edificios con un sector verde que son los amenities de los edificios en ese lugar. Y por otro lado, aprobar también un proyecto histórico de IRSA que había fracasado a lo largo de décadas por inviable, que es la construcción de 900.000 metros cuadrados, un barrio cerrado con torres de 50 pisos, en un humedal al lado de la reserva ecológica en la ex ciudad deportiva de La Boca. Esas dos cosas las aprobaron sobre el final de año. En ese contexto uno lo que tiene es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy desigual en términos de posibilidad de acceso al verde. Eso la pandemia me parece que lo demostró, ¿no? por las dificultades de acceso. Hay algunos grandes parques como el 3 de febrero, pero en otros barrios hay barrios como Santa Rita que no tienen ningún metro cuadrado, y en muchos que están en 2-3 metros cuadrados. Hay comunas enteras con poco espacio verde, que es fundamental para el disfrute, para poder llevar a los chicos, un adulto mayor, pero también bueno, el parque Centenario, yo vivo en Almagro, Matías, el parque Centenario termina siendo un lugar de encuentro de un lugar densamente poblado, que es el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenés como parque en sí, porque no me digas el Parque Rivadavia, que es una plaza grande, pero el Parque Centenario es lo único que hay para la cantidad de densidad poblacional que habita el barrio de Almagro, Caballito Norte. Y tenés ese objetivo, ¿no? Que es la posibilidad de disfrutar, además en un espacio común. La verdad es que en las ciudades el espacio público, el espacio verde es el lugar donde uno puede ir a disfrutar sin tener que estar consumiendo. Es decir, en momentos además de dificultades económicas, el esquema donde uno, para poder acceder a un lugar, tiene que pagar, tiene que consumir, que es lo que propone el PRO permanentemente. Ellos dicen que eso es lo que le da seguridad a un lugar, que haya bares, que haya lugares para comercios y demás.
Pero por otro lado está el efecto del cambio climático, es decir, nosotros ya en la pandemia, antes de la pandemia había discusiones, hoy creo que Milei es el único que dice que el cambio climático no existe, pero es un consenso a nivel internacional. Ahí es muy importante el tema de avanzar de verdad con el tema de quitarle espacio al auto, pero hay que darle alternativas. En eso no se construye subte, no se construyó ningún esquema moderno en términos de movilidad, una ciudad enorme de 15 millones de habitantes, porque somos 3 en la ciudad de Buenos Aires, pero el conurbano es una misma ciudad. La mitad de los puestos de trabajo de la ciudad son ocupados por bonaerenses que entran todos los días y que se tienen que mover en un transporte que está saturado. Bueno, evidentemente cuando va a elecciones Horacio Rodríguez Larreta gana y eso nos lleva a preguntar... yo creo que no es por Horacio Rodríguez Larreta, es su manifestación política, sino que es más bien un deseo de no votar ninguna propuesta nacional y popular, que en este momento, en los últimos años en la República Argentina, la denominó el kirchnerismo. O sea, me parece que no. Si vos empezás a rascar cada una de las políticas, no hay logros masivos, sino más bien lo que hay es, bueno, termino poniendo el voto en Horacio Rodríguez Larreta porque Horacio Rodríguez Larreta no es kirchnerista. Más allá de esto, que me parece que estamos de acuerdo en esta mirada, lo que sí quería era meterme dentro de la legislatura, y el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se llama Vamos Juntos, y gran parte del bloque de Vamos Juntos a la legislatura tiene el apoyo de Evolución, que es el radicalismo capitalino, Martín Lustó, su líder, y lo que quería era tratar de que me cuentes si en este 2022 tu bloque, el Frente de Todos, tiene algún tipo de atisbo de ver, de entrar de hacer entrar en razones a legisladores de Evolución, lo que sería la pata radical en Cava, porque de seguir así va a seguir proponiendo cualquier tipo de promulgación de ley porque tiene la mayoría en la legislatura de la ciudad. ¿Cómo ves a futuro en este 2022 cómo se va a manejar ese bloque radical de Evolución que le vota dentro del bloque de Vamos Juntos, pero que en definitiva está llevando a una deslegitimación política? Sí, ahí, a ver, en la última elección hubo una pérdida. Nosotros, el bloque de Frente de Todos pasó de 17 a 19 legisladores y el oficialismo, que tenía 38 legisladores, ahora pasa a tener 32 propios. Con lo cual, ¿eso por qué se da? Por esto que vos decís, acá había pasado algo, que es que el PRO, además de los votos que sacaban ellos, Lustó se había presentado como candidato de la oposición, sacando 12%, y después se sumó al oficialismo. Es decir, que Larreta terminó teniendo el 66% de los legisladores, porque Lustó traicionó a sus votantes diciendo que iba a hacer algo y terminó haciendo otra cosa. Eso les permitió tener los 40 votos durante 2 años, que es la mayoría especial. En una legislatura, o sea, la mayoría simple, somos 60. Con 30, 31 uno saca una ley, pero para algunas cuestiones, como por ejemplo vender tierras, se necesitan 2/3, 40 votos. Que eso está pensado en la Constitución para una excepción, porque en general nadie saca el 66% de los votos, pero ellos al sumar votos de una lista y de otra, pudieron hacer eso. Eso ya no lo pueden hacer desde el 2019, por eso hemos evitado la venta de tierras, pero han inventado otros esquemas, que son los convenios urbanísticos, que ahí es donde está, me parece, el núcleo. Vos decías, ¿por qué votan a Larreta? Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado es efectivamente que hay por distribución, por concentración de ingresos, por sectores sociales, por tradición. Acá pensemos que fue la cuna de la UCD, por ejemplo, que sacaba 33% de los votos, que era una fuerza de derecha en los 80. Un motivo es, si se quiere, interés económico, ideología y demás. Después hay otro que es la baja expectativa con respecto al gobierno de la ciudad. La ciudad se plantea como una provincia, pero en realidad en su gestión cotidiana se plantea como un municipio. Es decir, pensemos que Macri la gran obra fue el Metrobús. Claro. Ahora Larreta está diciendo que su gran obra va a ser una obra de 1.000 millones de pesos con un presupuesto de 900.000 millones que tiene la ciudad, va a ser 1.000 millones una ciclovía en la Avenida Libertador. Es decir, la expectativa que hay sobre el gobierno de la ciudad, no se le pide que tenga política de ciencia y tecnología, no se le pide que cuide el empleo, no tuvo ninguna política de protección de trabajadores durante la pandemia. Es decir, es muy baja la expectativa para un presupuesto que es superior al de las principales capitales de Europa, porque idea de que la ciudad es pobre, tiene más presupuesto que las capitales europeas, por habitante o por kilómetro. No, te decía Matías que para darles una buena a Horacio Rodríguez Larreta hizo la obra ahí de yo no sé manejar, Matías, pero la obra esa que está al costado de Puerto Madero. Ese, Paseo del Bajo. Pero en realidad me parece que la obra de fondo que esperan todos los porteños es el subte.
Y los subtes desaparecieron. O sea, vos más o menos tenés calculado, si no lo tenés, bueno, no está todo bien, pero digo, desde que ellos asumen en este 2007, Macri con Larreta, bueno, después vuelve a reelegir Macri, bueno, estos años de 14, 15 años del PRO en la ciudad, ¿cuántos subtes hicieron ellos en definitiva? A ver, este es el momento en la ciudad donde no hay ninguna obra de subte en marcha, no se inauguraron en los últimos 3 años ninguna estación en la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto que tiene es solamente para remodelar estaciones, para mantenimiento, y ellos habían prometido en el 2007 hacer 10 kilómetros de subte por año, y finalmente en estos 14 años no llegaron a hacer 5 kilómetros. Pero esto además no es lo que pasa en otros lugares, o sea, mientras que nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad que tiene una red de subte, los primeros en toda Latinoamérica, Chile, por ejemplo, para los próximos 4 años está proponiendo 32 kilómetros más. O sea, la mayoría de las ciudades apuestan al subte, porque justamente uno lo que hace, uno tiene la superficie, en la superficie tiene los autos, después tiene las bicicletas, tiene el metrobús, tiene el colectivo, tiene la forma de poder manejarse por abajo. Y aparte tenés la geografía, porque Buenos Aires es mucho más factible trabajar subterráneamente que Santiago de Chile, y ni hablemos de Montevideo, donde tienen esa roca granito que no pueden hacer subte directamente, porque romper eso es imposible. Pero bueno, ahí es por eso es la baja expectativa. El gobierno de la ciudad se plantea, ahora se victimiza porque ese punto de coparticipación que Macri le había dado de más en un dibujo con el tema de los costos de la seguridad, ahora dicen no podemos hacer nada, somos pobres, y la verdad es que cuando uno compara tiene un presupuesto extraordinario. Pero bueno, yendo al tema que planteabas de más político, yo creo que de cara a la próxima elección, que ya es el jefe de gobierno, que Larreta no va a ser el candidato, se abre por un lado las internas, ¿no? Me parece que ahí está el sector de Angelicia, el sector de Nocicla, el sector de Carrió, todo eso forma parte de ese espacio y tienen diferentes expectativas en términos de quién va a ser el jefe de gobierno, tienen internas en lo presidencial también, y me parece que además le surgió esta competencia por derecha, donde Milei con Patricia Bullrich está firmando algunos proyectos, y yo tengo la expectativa, quiero tenerlo, yo por lo menos arranqué esa política ya desde los 80, y yo compartí con un radicalismo que era un radicalismo que tenía valores democráticos, republicanos, que había sectores de radicalismo en ese momento, era el coordinador además, que quería luchar por la distribución del ingreso. Yo quiero creer que hay sectores de ese radicalismo que han apoyado por ahí a sectores como Lustó y demás, que van a decir hasta acá llegué, o sea, que en esa radicalización y esa carrera hacia la derecha para no perder votos por derecha, va a dejar a algunos en una expectativa de decir, che, mirá, miremos por otro lado, tratemos de conformar otro, porque hay que hacer acuerdos, así como hizo Cardoso con Lula, que ahora se está intentando para frenar a Bolsonaro. Me parece que acá hay algunos sectores en la Argentina que están rompiendo los consensos democráticos básicos, que se convierten en peligrosos, que uno los puede tomar con humor al principio, pero después ya hemos visto lo que pasa con Bolsonaro, con Trump, lo que pasa con la derecha en el mundo, lo que pasa en España. Me parece que hay que estar muy atentos, y yo creo que la inteligencia nuestra será también poder representarlo. Y en la ciudad tener esta alternativa, ¿no? Proponer frente a este esquema que solo le interesa la valorización del metro cuadrado y hacer negocios inmobiliarios, tener una propuesta que sea moderna para una ciudad que tenga justicia social, pero que también resuelve la cotidianidad de la clase media, que a veces nos ha costado hablarle, ¿no? Y aparte hablabas recién de inteligencia, que a veces subestiman la inteligencia del porteño y en líneas generales del ciudadano argentino, porque en esa inteligencia ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Santilli, ni María Eugenia Vidal han dicho nuestro jefe nos espió. Y a partir de ahí ya hay un quiebre con la verdad de lo que uno intenta comunicar como líder político hacia el resto de una sociedad, y ninguno se envalentona y dice la verdad y básicamente hacia adentro del partido y hacia lo que es el electorado que quisieran cautivar, que es, bueno, nosotros fuimos espiados. Entonces, a partir de esa no reformulación, ¿cómo querés pedir después que haya algún tipo de virtuosismo político? Pero bueno, nada. Lo que pasa es que recordemos que Mauricio Macri instaló el esquema de escuchas en la ciudad de Buenos Aires, con la policía, con Ciro James, en cuanto armó, utilizando y espiando. A ver, era absolutamente imposible pensar que no era Macri, porque espiaba a su cuñado, a su cuñada, a su hermana, a los de Boca, a los que tenían, o sea, todos aquellos que tenían algún vínculo con él eran los que tenían, o sea, a los de la AMIA. Era evidente y esa causa se la cerraron 10 días antes de que asuma como presidente, cuando tenía todas las pruebas. Entonces después lo volvieron a montar, y lamentablemente, bueno, evidentemente armó un esquema donde espió a los propios, pues está aprobado y denunciado Satil y demás,
pero tampoco son víctimas, porque uno lo que ve, y ahora lo ve claramente, por más que Vidal mire para otro lado, a ver, en el Banco Provincia, que era un ámbito de su responsabilidad, con 3 ministros de su gestión, con 2 agentes de la AFI ahí sentados, y corroborando además lo que uno veía, algunos periodistas lamentablemente decían en tiempo real, justo ayer estuvieron difundiendo esos videos, lo que iba a pasar y cómo iban a encarcelar a la persona, que más allá de lo que uno puede opinar de una persona en particular y si es la justicia y la república es un sistema, o sea, no puede un ejecutivo decidir armar una causa, apretar a los jueces, amenazarlos por los medios, como hicieron con Gil Carbó también, amenazando con meterle presa a los hijos, o sea, me parece que se han cruzado límites y que es bueno que la justicia le ponga un límite que no lo está haciendo, porque la verdad esta idea de que son agentes... sí, cuentapropistas, sí, son cuentapropistas. El cuentapropistas es una vergüenza que se pueda sostener esa teoría, y lamentablemente, en el caso de algunos de los dirigentes del PRO, porque son cómplices o porque están carpeteados, optan por este silencio en vez de poner un límite, ¿no? Bueno, el cuentapropismo tiene que ver con esa idea de la centroderecha, de la meritocracia y todo eso, no son emprendedores. Sí, lo que pasa es que justamente me parece que esos emprendedores, cuando ven que les están echando la culpa a ellos, son los que pusieron los videos sobre la mesa. Por eso me parece que en esas disputas entre ellos, de tratar de generar responsabilidades sobre algunos que estaban obedeciendo, más allá de que cometan delitos o no, estaban obedeciendo órdenes superiores, me parece que van a decir, pará, a ver, tampoco me voy a comer yo la responsabilidad de esto cuando la orden me la dieron de arriba. Matías, un placer hablar con vos. Estamos terminando el programa, pero bueno, buen fin de semana. Te mando un saludo y esperemos hacer esto con mayor asiduidad en el 2022, ahora que ya charlamos la primera vez y nos conocimos. Dale, te agradezco un montón y sí llamar a todos a que tengamos mucho cuidado, ¿no? A que sigamos cuidando, ¿no? Esta variante, la verdad que está Omicron está avanzando muchísimo. En la Ciudad 6 también estamos pidiendo desde el principio de diciembre, veníamos a ver esto, más centros de testeo, mejorar de nuevo, se echó a mucho personal de salud pensando que la pandemia había terminado, aquellos que habían puesto el cuerpo, me parece que tenemos que rearmarnos, más allá de que sea una cepa en este momento que tiene consecuencias más leves, la verdad que nos sorprende con una velocidad enorme, sin que podamos prever lo que va a pasar. Así que bueno, tratemos de tener un verano que podamos disfrutarlo, porque creo que todos lo necesitamos, pero con el mayor cuidado posible. Gracias, Matías. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias a vos. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el legislador porteño por el Frente de Todos, y él se llama Matías Barretaveña, es politólogo y profesor de la UBA y estuvo aquí en Paso Valores en AM 1420 con vos.